Hay una frase de 5 palabras que compone el lema de las últimas generaciones que hemos estado viviendo. Y digo las últimas porque no solamente puedo decir que es esta última generación, sino las generaciones. Es el lema de esta época en la que nosotros estamos creciendo y haciendo crecer a nuestra familia, la época posmoderna. Tal vez estas palabras no aparezcan con letras de bronce para que todo el mundo las vea, pero pueden leerse entre líneas en la publicidad que vemos por televisión, por internet, por las revistas, por los diarios. Pueden percibirse en el ambiente, por las modas, por aquellos que se encargan de escribir nuestros libros, aquellos que se encargan de vender los productos que compramos. Son tan sutiles que no las podemos ver con nuestra vista física. Son tan subliminales que no alcanzamos a escucharlas con detenimiento, pero están ahí. Se publica por todos lados, se anuncia en todas partes. Las películas que vemos lo contienen. Los programas de televisión que nosotros vemos cada semana lo contienen. Estas palabras son las siguientes. Si se siente bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Pero estas palabras no son nuevas. No son algo que ha ocurrido últimamente con el invento del Facebook o de las redes sociales. No. Son tan antiguas como las mismas generaciones mismas. Son tan antiguas como las civilizaciones de antaño. Se remontan a aquel tiempo en que los griegos todos a una voz gritaban y alababan a su dios Eros, tratando de satisfacer todos los deseos de la carne. Son tan arcaicas como aquel pensamiento griego hedonista que decía comer, beber y ser feliz, porque mañana habréis de morir. Y como vamos a morir como un perro, y como un perro nos van a tirar en un agujero, pues es mejor gozar la vida mientras la tengamos viva. Al cuerpo hay que darle lo que pida, dicen algunos. Pero qué error, qué error. Hay un problema con este pensamiento hedonista, porque casi siempre uno no muere el día de mañana, pero ¿sabes lo que sí ocurre? Que el día de mañana uno se despierta lamentándose por las decisiones que tomó el día de ayer. Uno se despierta culpándose y relamiéndose las heridas por las malas acciones que tomamos cuando pudimos haber dejado de hacerlas, pero no lo hicimos. La idea central de este mensaje es la siguiente. Si se siente bien, hazlo, pero atente a las consecuencias. Hace años, un escritor muy prolífico estadounidense, John Steinbeck, dirigió unas palabras muy interesantes a quien en aquel tiempo era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Le dijo estas palabras. Dice, hay un gas rastrero y prevaleciente de inmoralidad que se infiltra y lo invade todo, que comienza en el cuarto de cuna y no se detiene hasta alcanzar los puestos más elevados, tanto en las corporaciones como en los gobiernos. Este escritor está definiendo lo que es la sensualidad. Sí, lo sensual. La palabra sensual a menudo se interpreta y se traduce indistintamente como lo sexual. Pero no es exactamente eso. Sin embargo, como sabemos, lo sensual son todas aquellas actividades que de alguna u otra manera afectan nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos mismos que Dios nos dio cuando nosotros nacimos. Aquello que podemos nosotros gustar, oler, mirar, oír y palpar. Pero cuando todo esto se puede llevar al extremo, se convierte en una perversión. Los sentidos no son malos en sí mismos, sino el abuso de ellos, la exageración al llevarlo a lo extremo, es lo que puede producir cosas aberrantes en nuestra vida. Así es que eso de si se siente bien, hazlo, aquí es donde se estrella en el suelo. Porque no todo lo que se sienta bien es lo que a Dios le agrada. Salomón lo supo muy bien.
Él, de hecho, lo registró en su diario. Y en el segundo capítulo del libro de Eclesiastés, que es como se llama su diario, encontramos esto. Eclesiastés capítulo 2, los primeros 11 versículos. Aquí encontramos otro análisis que hace el predicador, el maestro, con respecto al tipo de vida que se vive en el plano horizontal, es decir, debajo del sol o debajo del cielo. Un tipo de vida que se vive sin Dios, sin tomarlo en cuenta a Él. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjese muy bien cómo Él lo pone aquí. De alguna otra manera vivimos un mundo sensual, ¿cierto? Por todos lados despierta nuestros 5 sentidos. También lo hace sexualmente, pero específicamente lo sensual, con cosas que prometen darnos las satisfacciones que nosotros necesitamos para poder vivir en la vida. Momento a momento el mundo nos atiborra con este mensaje: ámame, adórame. Y nos promete a nosotros darnos lo que pidamos, pero falla en cumplirnos. Lo amamos, sí, pero no nos ama de vuelta. Como rey de Israel, Salomón supo muy bien esto. Miren, él era el mayor personaje, el político con más presencia que podía haber en aquel tiempo en el cercano oriente. Y él tenía un fácil acceso a todo lo que quisiera. Era rico hasta lo que no podemos ni siquiera imaginar. Él reinó durante 4 décadas, 40 años, y sobre ese reinado siempre hubo paz. Ese reinado siguió a otro reinado que se caracterizó por 40 años de guerra bajo el gobierno del rey David, su padre. Pero Salomón, cuando él estuvo como gobernante, reinó la paz. ¿Qué continente, qué país no desearía que hubiera una paz total? Sin embargo, como vamos a aprender un poquito en la vida de Salomón, vemos que no necesariamente significa que todo era miel sobre hojuelas, un lecho de rosas. Había espinas también. Así es que eso fue lo que acentuó el deseo de Salomón, ese aburrimiento, esa rutina diaria, esa melancolía que tenía de las fantasías ocultas, lo llevó a experimentar cosas al límite, al extremo. Durante lo que podría considerarse una antigua crisis de la edad mediana, este hombre empezó a experimentar cosas que nunca se había dado permiso a hacer antes. Era rico, era sabio, pero aprovechó el tiempo, la riqueza, la sabiduría para emprender una búsqueda vigorosa de la felicidad, del placer, de lo que era el significado de la vida debajo de este sol, solamente que sin tomar a Dios en cuenta. En otras palabras, el rey estaba buscando por sí mismo ser feliz. ¿Pueden los placeres de este mundo ofrecernos a nosotros felicidad total? Digo, ¿realmente usted cree que las cosas que vemos, las cosas que podemos adquirir, las cosas que podemos tocar o lograr en la vida, el que se cumplieran todos nuestros deseos, es más, el que Dios nos contestara de manera afirmativa todas nuestras oraciones, ¿usted cree que eso realmente le haría a usted feliz, gozoso de la vida? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que lo experimentó y lo vivió todo, que no tuvo límites ni restricciones, para que vean realmente la respuesta tan contundente que da después de esa trayectoria, después de ese viaje que él experimentó en todos los excesos habidos y por haber? Y este hombre es Salomón. Vea la invitación franca que nos hace aquí en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Porque después de establecer su conclusión general en el capítulo 1, donde dice que las rutas específicas que él siguió, el conocimiento académico, la sabiduría, las cosas que quiso aprender, las ciencias que pudo investigar, no le trajeron una satisfacción plena, solamente hizo que se sintiera más frustrado de lo que ya estaba. Y aquí en el segundo capítulo comienza diciendo algunas cosas interesantes. Porque él se pregunta, es que tiene que haber algo, no puede ser que ya lo sé todo, soy el hombre más sabio que hay en la tierra, conozco todo, he experimentado las ciencias, pero no me siento contento. Tiene que haber más. Y decide experimentar otras cosas para lograr encontrar la felicidad. Versículo 1, se habla a sí mismo y dice, me dije a mí mismo. Se me hizo interesante que comenzara
el predicador hablar de esta manera, que se hablara para sí, que se dijera en su corazón, como literalmente dice, en lugar de ir a buscar a alguien más experimentado, en lugar de ir a buscar a otro consejero de más años, en lugar de llegar con alguien sabio de ahí del reino, decirle, oye amigo, échate para acá, ven y cuéntame de estas cosas, platícame, todo esto que estoy pensando, ¿tú crees que me lleve a algo bueno? No, no hizo eso. Tampoco fue a las crónicas de los reyes donde estaban registrados todo lo que habían hecho los reyes, que seguramente ahí aparecían las cosas que pasaron con su propio padre David. Cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, seguramente estaban registrados ahí. Era algo que era conocido. Él pudo haber consultado a su padre a través de eso, pero no lo hizo tampoco. Mucho menos levantó su rostro hacia el cielo a buscar el consejo de Dios. No, él quiso averiguarlo por sí mismo. Él quiso tropezarse a sí mismo con esa piedra. Él quiso aventarse de cabeza hacia ese agujero. Él quiso experimentarlo todo para que digan, que no le cuenten. Él quiso vivirlo. Entonces vemos lo que dice aquí. Dije a mi corazón, que otra manera de decirlo es, tuve la determinación de hacer todo esto. Determiné. ¿No le ha tocado decirse a usted mismo esto? No, es que yo me he determinado a hacer esto. Yo lo voy a poder. ¿Cómo de que no se puede? Nadie me dice que no se va a poder. Yo lo voy a hacer. ¿Acaso no se ha dicho usted mismo cuando está ante la tentación de algo, decirse, ¿qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. O lo que sucede muchas veces cuando nos vemos enfrentados a la tentación y caemos en ella, empezamos a justificarla, decir, bueno, me lo merezco, trabajo mucho. O lo peor caso, porque es una espiral descendente, comenzamos, aparte de justificarla, a comenzar a negarla. No, yo no fui, es que pues echamos la culpa a los demás. No, fue por culpa tuya, Chon. Me tenías tan descuidada, por eso fue que le hice ojitos al vecino. O si tú, Chona, no fueras tan enojona, refunfuñona y mal arreglada, yo no me hubiera ido con la secretaria. Por Dios. Lo peor del caso es que a veces decimos, el diablo me hizo hacerlo. Condenado diablo. Yo te reprendo, diablo. Dejemos al diablo en paz, ni culpa tiene en eso. Al diablo se le echa tantas culpas de cosas que jamás ni siquiera se le han ocurrido. Pero somos muy buenos para achacarle al pobre diablo todas las cosas en lugar de asumir nuestra responsabilidad. De que fue el hecho de que yo una o dos o más de 3 veces estuve acariciando, coqueteando con la tentación hasta que finalmente cedí ante tanta insistencia y poca resistencia, dice un dicho muy conocido. Salomón lo hizo todo. Vea cómo dice el versículo 1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Suena como canción, ¿verdad? Pero descubrí que eso también carecía de sentido. En realidad, dice Salomón, no vale la pena. Un erudito hebreo dice que la manera en cómo está construido, esta forma en que se escribe Eclesiastés, sobre todo esta frase, donde realmente antes de explicar qué fue lo que hizo el autor, de una vez da el resultado final y dice, esto hice, pero no vale la pena. Pero ahora se los voy a explicar. Haz de cuenta que así está escrito. Es una forma de escritura hebrea. No sucede lo mismo en el castellano, en el español o en inglés. Siempre vemos cómo empieza la trama y al final viene la resolución. Aquí empieza con el problema y luego da la solución al problema. Pero está interesante porque si este ejemplo lo tomaran quienes hacen los cigarros y se los pusieran por fuera a las cajetillas o a las botellas de alcohol o en las cajas de las películas pornográficas, que de alguna otra manera la gente pudiera ver todo esto y que dijera, lo probé, me gustó, pero no me satisfizo. No creo que usted encontrara eso. No creo que usted lo encuentre. Ni en los comerciales de televisión. Nadie que le diga, pruebe, esto le va a gustar, pero lo va a dejar interiormente vacío e insatisfecho. Usted no lo compraría. Pero aquí Salomón lo está diciendo. Ustedes que están pensando en caer en pecado mañana, ustedes que están pensando en ceder a la tentación, ¿saben qué? No vale la pena. No vale la pena. Les va a dejar un sentido de vacío interior y una pesadez en su corazón. No vale la pena. Y lo dice alguien con toda la experiencia del caso. Antes de seguir adelante, déjenme mencionar
Nosotros, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos en la sociedad actual. Yo creo que nunca hemos vivido en una época que está tan saturada del deleite sensual y sexual. Por todos lados lo vemos. Yo le voy a decir algo a usted, varón, a usted, mujer. Por usted, por el amor a Dios, por el amor a sus hijos, por favor, esté consciente de estas cosas. Escúcheme, por favor, se lo suplico, porque aún delante de usted muchas veces puede querer ocultar el sol con un dedo y negarse a entender que sus hijos, esos retoñitos a quien tanto ama, esos mocositos tan preciosos, también son pecadores como nosotros. Y déjeme decir una cosa, porque en el tiempo que vivimos, esos muchachos entre 13 y 15 años conocen más de la vida sexual que la que pudiéramos haber conocido usted y yo cuando teníamos su edad. Son personas que realmente viven la perversión a todo el extremo. Si se les pregunta, cátedras nos podrían dar a nosotros. Y nosotros seríamos los que nos pusiéramos rojos de vergüenza. Pero no, pastor, no, mi hija no. Si es una pura y santa, casta. Iluso, sigue en negación. La realidad del caso es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, porque aunque usted diga que sus hijos sean cristianos, la verdad es que de cristianos tienen el título que usted le ha dado. Lamentablemente no estoy equivocado, hermanos, pero quiero equivocarme en este aspecto. Usted nunca les ha hablado de ellos de sexo, pero ellos lo saben muy bien. Miren, un profeta del ayer que nos mencionó los tiempos que viviríamos en el hoy, el doctor Pitirim Sorokin, suena nombre, suena chiste, pero él fue ex profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard. Escribió un libro en los años 50 titulado La Revolución Sexual en los Estados Unidos. Él ha comparado a esta situación en esta nación, o en el tiempo en el que lo escribió, 1956. Comparaba la sociedad de aquel tiempo con la sociedad que vivía el Imperio Romano un poquito antes de que colapsara. La inmoralidad que se vivía en el Imperio Romano antes de que colapsara estaba comparando la situación que estaba ocurriendo en 1950 y tanto. La mayoría de los que están aquí ni siquiera nacían en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Sorokin dice, se ha declarado que el impulso sexual es la causa del comportamiento humano. Y por eso, en nombre de la ciencia, se insta al hombre a satisfacerlo al máximo, como condición necesaria para su salud y felicidad. Las inhibiciones sexuales son consideradas como la fuente principal de las frustraciones matrimoniales, enfermedades físicas, mentales y el índice de criminalidad. Se ridiculiza la castidad sexual como una actitud mojigata y supersticiosa. Y la fidelidad marital es estigmatizada como hipocresía anticuada. Al padre se le pinta como un tirano celoso, deseoso de castrar a sus hijos para evitar que tengan incesto con su madre. A la madre se le culpa de poder infectar a sus hijos con mamismo, una condición que destruye y los hace codependientes a la madre hasta el día que se muere. Hijos e hijas son representados como llenos de los complejos de seducción del padre o la madre. El libertinaje y la promiscuidad se enlazan y se celebran arrogantemente. El Hijo de Dios tradicional, creado según la imagen y semejanza de Dios, se convierte en un mecanismo sexual movido siempre por el instinto absorto de temas sexuales que aspira o sueña con y piensa principalmente en las relaciones sexuales. La sexualización o hipersexualización de los seres humanos ha llegado casi a su punto de saturación. 1956, escuche, fue cuando lo escribió. Y dice, nuestra civilización ha llegado a estar tan absorta de los temas sexuales que ahora brotan, los sudamos en todas partes por nuestros poros como sociedad estadounidense. Y usted vive en los Estados Unidos. Esto se escribió en este año, pero pareciera que esto ha estado ocurriendo desde que tenemos uso de razón nosotros. Salomón, provisto de recursos ilimitados y carente de todo sentido de responsabilidad, llegó tan lejos como usted no siquiera se puede imaginar. Llegó todo a experimentar esto. Yo le digo a ustedes jóvenes, si ustedes por favor no escuchan a sus padres, que sería bueno que los escucharan, escuchen el consejo de Dios a través de un viejo, anciano y sabio experimentado como fue Salomón,
que vivió todo lo que ustedes a lo mejor abrigan en su mente como meras fantasías. Y esto no incluye o excluye únicamente a los jóvenes, también pienso en nosotros los adultos, porque seguimos guardando esas fantasías. Este anciano sabio dice: joven, no vale la pena. No vale la pena. Nada satisface, todo es hueco, todo es vacío, hay vanidad. Y empieza a decir, bueno, si los placeres sexuales no llenan, entonces ¿qué? Ya sé, reír a carcajadas, a lo mejor eso me va a traer felicidad. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzó a contratar a todos los payasos, a todos los cómicos del reino, convirtió el palacio en un circo. Quería reír, olvidarse de sus penas, quería que todo el mundo se riera. Así es que por meses, quizá años, había cómicos, había comediantes. Probaré la risa, dice, esto quizás sea la respuesta. Pero ¿qué pasó? Al tiempo, a lo mejor sí se rió, pero ya el versículo 2 dice, la risa es absurda, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Salomón no se satisfizo con todo eso, no llegó a sentir satisfacción plena nada más con reír de la vida. ¿Quién sabe cuántos comediantes existen en el mundo que realmente después de hacer reír a los demás van a su casa y se quedan tristes, solitarios, abandonados? Usted ha escuchado de comediantes muy famosos que los han encontrado con una sobredosis o muertos de un balazo en la cabeza. No, la risa no llena. Alegra por el momento, pero no llena. No sé si usted ha escuchado esto, pero escuché la historia de un hombre que se encontraba mentalmente perturbado. Todas las mañanas se despertaba melancólico y cada noche se iba a la cama con una sensación de depresión. Sus días estaban marcados por el desánimo, así es que decide ir a ver a un médico, un psiquiatra. Y cuando llega con él, después de una hora de contarle todo lo que le estaba pasando, el psiquiatra le dice para su sorpresa, ¿sabe? Lo que usted necesita es reír un poco, hombre. Deje de tomarse tan en serio. ¿Sabe? Mire, en el teatro de la ciudad se está presentando un payaso italiano que me dicen que es buenísimo. Pues con sus chistes y bromas hace que la gente se tire al suelo a carcajadas. Debiera ir, hombre, tal vez pueda ayudarlo a recobrar la felicidad y quizá le devuelva un poquito la alegría de vivir. ¿Por qué no va a ver ese payaso profesional que se está exhibiendo aquí en el teatro de la ciudad? Y el hombre, serio, le dice al médico, dottore, yo no soy aquel payaso, yo soy aquel payaso. Es absurdo, ¿verdad? Pero a veces no sabemos, pensamos que el que predica tiene la vida hecha, está cerca de Dios, a un pedacito del cielo, no tiene problemas como nosotros. Es absurdo. Pensamos que aquellos que lo tienen todo, casas, mansiones, carros, lujos, viajes, son las personas más felices del mundo, pero es absurdo. No es así. Las noticias nos lo testiguan todos los días. Entonces, si el sexo no llena, si lo sensual no llena, entonces ni la risa llena, ¿qué le queda al pobre de Salomón? Ya sé. Entonces la felicidad se encuentra en la bebida, en el alcohol, versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, no crean que a ustedes se les ocurrió primero. Me aferré a la insensatez, así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. La mayoría de la gente. Qué originales, ¿verdad? Al leer esto es fácil de imaginar al pobre de Salomón todo siempre borracho. ¡Salud, compadre! Pero esa no es la imagen que Salomón está pintando de él mismo. Si notamos con cuidado, él en ningún momento perdió la cordura ni la sabiduría. Salomón no es el típico borrachín que anda por todos lados, babeando por todos lados, cayéndose en cada esquina. Él era un hombre de mundo, un hombre sofisticado, una persona, realmente el hombre más interesante del mundo. Como el del anuncio de la cerveza, ¿no? Que luego que lo vemos dice, yo he probado de todo y casi nunca tomo cerveza, pero cuando tomo cerveza, stay thirsty, my friends. Señal que se lo han visto el comercial, ¿verdad? Él no. Fíjense aquí, la palabra alegrarse con vino es interesante porque un comentarista bíblico nos enseña de que el consumo de vino del cual está hablando aquí
Salomón, es el tipo de vino que ayuda al hombre a sentirse bien nada más, a alcanzar el mayor disfrute mediante el empleo cauteloso del mismo, no llegando a la borrachera solamente lo suficiente para degustarlo. A lo mejor lo acompañaba con unas botanitas o, como dicen en Guatemala, unas refacciones para que no le hiciera mal efecto, ¿verdad? Pero lo que quería era degustar del sabor, de los aromas, de las comidas. Quería eso nada más. Y logró conocerlo. A lo mejor se convirtió en el mejor cateador de vinos que había en aquel tiempo. Pero eso no lo satisfizo tampoco, no le llenó por dentro. Entonces, ¿qué hizo? Terriblemente desilusionado, decide remangarse la camisa y empieza a ponerse a trabajar duro porque dice, a lo mejor no siendo alcohólico, pero a lo mejor trabajólico sí. Eso sí me va a llenar. Voy a trabajar, mi mente va a estar ocupada, voy a estar haciendo muchas cosas, voy a estar atareado, voy a trabajar 60 horas a la semana, no mejor no, 80 horas a la semana. Eso sí me va a dar felicidad, me va a hacer sentir que soy productivo. Entonces se dedicó a hacer, no los proyectos que él tenía que hacer para el reino, porque era rey, acuérdese de Israel, lo que le exigía al pueblo, no, proyectos personales. Vea lo que dice aquí el versículo 4. Traté también de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones, plural, muchas casas construyó, plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. De modo que probó de todo, miren, arquitectura, vitivinicultura, paisajismo, jardinería, horticultura, ingeniería civil, hasta constructor de albercas se puso, de piscinas. Pero con todo esto lo mantuvo ocupado, le trajo satisfacción temporal, de alguna otra manera se ponía a pensar en esas cosas, pero ¿sabe qué? No fue permanente. Cuando terminaba un proyecto, se volvía a desinflar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Empezaba siempre a estar más adelante. Entonces el trabajo no le llenó por completo, no le trajo la felicidad. ¿Qué hizo? Si seguimos leyendo, encontramos que empezó a acumular cosas, empezó a coleccionar cosas. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pero Salomón tenía mucho de todo esto. Tenía de todo porque había probado de todo, y no solo lo que acumuló fueron personas, es decir, esclavos, sirvientes, sino también empezó a coleccionar animales exóticos de todo el mundo, tesoros, oro, plata, piedras preciosas. Cuando la reina de Saba vino a visitarle, había escuchado de la fama de Salomón, de que era rico y que su reino era impresionante. No se quedó ella frustrada, porque cuando vio todo lo que tenía, dijo una palabra muy interesante en hebreo, jahetzi, que significa para nosotros en castellano, se quedaron cortos con todo lo que me dijeron. Tienes aquello y mucho más. Se quedó impresionada. Tenía de todo, acumuló de todo. Es más, compositor de canciones el cuate. Compuso más de 1000 canciones y seguramente los músicos que contrató eran tan buenos que se las daba, ahora le pongan la musiquita, se la cantaron a él. Y después de escucharla, le voy a componer otra. Y así se llevó hasta componer 1000 canciones. Pero nada de eso llenó el corazón de este rey. Entonces, el sueño de todo Latin lover. Mujeres. Y varias mujeres. De hecho, la escritura nos cuenta que él llegó a tener 700 esposas. 700, ¡ay, qué emoción! ¿No? Cualquier mormón se moriría aquí de la alegría. 700, pero lo que a veces a los hombres, como estamos medio tapados, se nos olvida que 700 mujeres son 700 bodas y 700 banquetes y 700 suegras. ¿Ven cómo las cosas en perspectiva nos ayudan a mejorar las cosas? Pero aparte de las 700 esposas que tuvo 300 concubinas. ¿No sabe lo que es concubina? Pregunta a su marido, él sabe. Concubinas, amantes pues.
amantes. Tuvo mil mujeres para él solo, su harem y en su casa. Y de seguro le ponía una casa a cada una. Y cada mujer traía de alguna otra manera a sus ídolos paganos, porque era la manera como hacía paz con los reinos paganos de alrededor. De alguna otra manera, en lugar de pelear con ellos, mira, pásame a tu hija y yo te doy parte de mi reino y vemos, ahí nos arreglamos. Empezó a tener de todas las culturas, de todos los idiomas. Era súper multicultural este Latin Lover de Salomón. Pero ¿qué pasó? No le satisfizo. Al contrario, su corazón comenzó a desviarse, como lo vemos en otras partes. Sí que estaba viviendo la vida loca, ¿cierto? Pero aún con todo ese erotismo que le proporcionaban las mujeres, Salomón no sentía llenura en su corazón. Se sentía insatisfecho, hermanos. Un escritor llamado Stanley Jones cuenta una historia bien interesante, ficticia, no es nada real. En esa historia, Stanley Jones habla acerca de un hombre que tenía una forma muy interesante, un don muy especial dado por alguien. Era algo que él deseaba una cosa y la tenía en el momento de pensarla. Por ejemplo, si pensaba, quiero una casa grande, ¡puf! Enfrente de él había una mansión de 15 recámaras, con sirvientes y todo lo demás. ¡Wow! Imagínese usted. Como era una mansión tan grande, tenía una cochera bien grande, entonces necesitaba vehículos. Entonces pensaba en los carros, en todos los últimos modelos clásicos, deportivos, todo. ¡Puf! Y ahí estaba lleno de carros. No, tenía que manejar porque también tenía un chofer que lo llevara donde él quisiera. Viajaba bastante, donde él quisiera, nomás pensaba y ahí estaba el avión privado que lo llevaba por todos lados. Pero el paso del tiempo llegó a cansarse de todo eso. Deseaba comer algún platillo, solamente tenía que pensarlo y ¡pum! Aparecían ahí unas pupusas recién hechas. De todo. Hasta que llegó un momento en que se hastió, porque aún de las comidas latinoamericanas nos hastiamos a veces, queremos algo más. De todo lo que tenía llegó a cansarse y dice a uno de sus estudiantes, ay, estoy cansado. ¿Cómo quisiera yo tener que trabajar para ganarme estas cosas? ¿Cómo quisiera yo volver a crear? ¿Cómo quisiera de alguna otra manera ser productivo yo mismo? Esta vida realmente se ha convertido para mí como vivir en el infierno. Y el sirviente le dice, ¿y dónde cree que está, patrón? No llena. Luego vemos cómo llega Salomón y piensa, bueno, si todo esto no está, entonces ¿qué hay? Cuando llegamos al versículo 10 encontramos la respuesta, encontramos de alguna otra manera una situación que es el problema de por qué no nos satisfacemos. Y encontramos de una manera muy clara lo que dice aquí el predicador. Dice, todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta, ¿qué dice? Descubrí que nada me daba gran satisfacción. Nada me llenaba. Pero al observar todo lo que había yo logrado con tanto esfuerzo mío, que nada tenía sentido como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Problema de Salomón, y en todo el primer capítulo y segundo capítulo de Eclesiastés lo encontramos. Esta es mis mansiones, es mi reino, es mis propiedades, mis esclavos, mis paisajes, mis huertos, mis mujeres, mis amantes, mío. Usted que es empresario, usted que es hombre de negocio, usted que está empezando su propia empresa, recuerde estas palabras. Es verdad, en un principio usted le da la gloria al Señor, pero en la medida que va creciendo, usted comienza a decir, wow, estamos trabajando bastante, está produciéndonos bastante. Cuidado, porque ahí empieza el problema. Empieza usted a cambiar a Dios por las cosas que Dios le ha dado. Cambiar a la creación por el Creador. Y eso es donde los problemas empiezan a ocurrir, porque entonces usted cree que está haciendo la buena vida, pero está equivocado, hermano, hermana. Usted tiene fuerzas porque Dios se las da. Usted tiene aliento porque Dios permite que salga un respiro más de cada segundo. Usted tiene vida porque Dios así lo ha querido. Nunca se olvide que todo es gracias a la buena obra de nuestro Dios. El problema consiste en esto, que a veces nos apropiamos de la gloria que corresponde únicamente al Señor. Pero vea, finalmente se enfrentó a la realidad, y es hora que ustedes y yo nos enfrentemos a la realidad también. Porque en el versículo 11 dijo estas palabras maravillosas. Él dijo de una forma muy categórica algo que yo quisiera que quedara esto registrado en todas las redes sociales del mundo. Pero más que nada registrado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Versículo 11.
Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Todo lo que has soñado, joven, todo lo que has soñado, varón, todo lo que has querido, mujer, todo es vanidad, todo es algo que de alguna otra manera te hace sentir bien, pero es pasajero. Todo es vanidad, dice el predicador. Nada vale la pena. No sé si a veces han visto ustedes calcomanías que se pegan en los parachoques de los autos. El otro día había una en color azul que decía, era de un hombre me imagino, decía, tantas mujeres, tan poco tiempo. Pero la sorpresa me la llevé cuando vi una rosa de mujer que decía, tantos zapatos, tan poco dinero. Cada quien tiene sus prioridades, ¿verdad? El punto es este. Necesitamos nosotros reaccionar, saber que lo único que va a poder traer alegría permanente, satisfacción total, es cuando Dios es el centro de todo lo que nosotros anhelamos y de todo lo que nosotros deseamos. No hay absolutamente nada debajo de este sol, de este cielo, de este lado de la eternidad que nos va a llenar por completo más que Dios. Inténtenlo si quieren, pero yo lo animo a que preste atención a lo que este anciano y sabio predicador, al final de cuentas, después de probar todo, de hacer todo lo que es inimaginable para nosotros. Mira, al final de cuentas, él tenía el dinero para pagar todos sus gustos. Pero con todo eso llega al final y dice, no hay llenura en esto. Y nos deja 3 cosas para nosotros meditar. Primero, la primera dice, los placeres sensuales hacen promesas que carecen de poder permanente. Los placeres sensuales hacen promesas que carecen de poder permanente. Un poquito de polvo en la nariz te va a hacer sentir maravilloso. Vas a ver el cielo y las estrellas. Te vas a estrellar, que no es otra cosa. Es verdad, miren, no voy a negarlo. El pecado de alguna otra manera gusta en el momento en el que uno lo está cometiendo, haciendo, realizando. Pero en cuanto eso pasa, uno se siente como una cruda moral que para qué les cuento. ¿Por qué lo hice? Y volvemos a lo del otro que le echa la culpa al diablo de todo. No vale la pena, no ofrece nada permanente. Te dará alegría momentánea como las pastillas que te tomas, pero no están curando el problema, solamente los síntomas. Placer ofrece levantarnos por encima de la rutina. Gran parte de nuestro vivir parece llegado de lo ordinario. Y viene el momento en el cual la tentación se nos ofrece y extendemos la mano, porque hasta eso el diablo no nos fuerza a que tomemos, no nos abre la boca para que tomemos la droga o porque nos empeñemos la botella. Él simplemente, como todo un mesero con una charola de postres, llega y dice, ¿postre? ¿Y qué hacemos nosotros? Deme 2. ¿Por qué no estás a dieta? Mañana empiezo la dieta. ¿Cuánto los has escuchado tú, cariño, de mi parte? No promete nada permanente. El segundo dice, los placeres sensuales ofrecen abrirnos los ojos, pero en realidad no los ciegan. No los ciegan. Es verdad, hermanos. Los placeres dicen, si haces esto, entonces vas a emprender más. Mira, si practicas lo otro, vas a vender. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas conocidas en medio de la psicología que le dicen al joven, mira, no te reprendas, si sientes el deseo de masturbarte, hazlo y vas a ver cómo tu cuerpo se va a sentir mejor? Pues se sentirá mejor en un momento, pero después de ahí quedas enganchado por vida, mijito. Pero ¿qué es la realidad? Porque eso no satisface al final de cuentas. Yo creo que la mayor tragedia relacionada con la sensualidad es que es hipócrita. El diablo jamás le va a decir a la persona que está tomando una copa, cuidado porque te vas a convertir en borracho. No, al contrario, toma, disfruta. Jamás le dice al drogadicto que una nada más y con eso vas a quedar curado. No, te quedas codependiente. Jamás le dice al esposo o a la esposa, mira, con una salida nadie se va a dar cuenta. Y esa canita al aire que te eches no va a tener repercusiones. Pero si el diablo nos dijera lo que va a ocurrir, lo que sabe que va a ocurrir, muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos acercáramos al borde del precipicio. Pero Él no nos lo dice, solamente nos presenta. Finalmente, los placeres sensuales nos desilusionan.
convirtiéndonos en artistas del encubrimiento. Damos la impresión de que todo está bien. Vemos a la persona sonriendo, siempre gritando, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermana. Todo bien, todo bien. ¿Cómo está? Perfectamente bien, fantásticamente bien. Pero no sabemos lo que tienen por dentro. No sabemos realmente las luchas. No sabemos cómo está su relación matrimonial. No sabemos cómo viven sus hijos. Solamente vemos en apariencia y pensamos lo mejor de ellos. Como el caso de Richard Corey, quien era una persona muy respetada en la ciudad, en su trabajo, en la comunidad donde vivía. Bien vestido, bien trajeado, muy amable, todo un galán. Un hombre realmente fuera de serie. Todo el mundo quería ser como él. Especialmente los hombres decían, Richard, como quisiera ser como él. Cuando yo sea grande, Richard, voy a ser como tú. Porque era impresionante que este hombre parecía que toda la vida la tenía hecho. Buen carro, buena esposa, buenos hijos. Hasta que un día de esos, Richard llega a su casa, estando a solas, saca una pistola y se vuela los sesos. Que nadie sabe lo que hay en la mente y el corazón. El pastor Swindoll nos dice constantemente esto. El corazón del hombre es como un pozo profundo y solamente Dios sabe qué tan profundo y oscuro puede ser. El predicador nos dice que el hombre ha sido creado con un vacío interior, con un hueco que únicamente va a ser lleno con Dios, con eternidad. Mi recomendación para ustedes que aún no se han dado la valentía de poder decirle a Jesucristo, sí, Señor, creo en ti, confío en ti. Realmente lo único que vale la pena es lo que tú ofreces. Mi recomendación a ustedes, ¿va a seguir en su necedad? ¿Va a seguir negándose a sí mismo? ¿Va a seguir justificándote? Es que la religión es el opio de los pueblos y no sé cuántas ideas socialistas tenga en la cabeza. Deje de negarse y empiece a vivir de verdad. Empiece a abrir los ojos y su corazón para que entonces se pueda darse cuenta que a pesar de los problemas, porque no se van a ir, nosotros tenemos una esperanza que no muere. Para usted que ya es creyente, usted que ha confiado, usted que dice, yo creo en Dios. Sí, yo clamo las promesas de la Biblia. Yo lo voy a invitar a que dé un paso más arriba. En lugar de creer en Dios, créale a Dios. Confíe en su palabra. Y si Él dice, no estés angustiado, no tengas problemas, no te preocupes, yo voy a suplir tus necesidades, creámosle a Dios. No estoy hablando de prosperidad, estamos hablando de necesidades, no de los quereres ni de los anhelos. Para eso hay Mastercard, pero para lo otro el Señor da a nosotros la felicidad total, proveyendo nuestras necesidades. Eso es lo que Dios promete para ustedes, ¿lo cree? Es importante que comencemos a vivir la vida cristiana como Él espera a Dios que la vivamos. Confiando cada día, encomendándole a Él todas nuestras labores, todos nuestros problemas, nuestras situaciones. Porque mire, si la cosa que usted está pasando, si el problema que usted está viviendo tiene solución, no se preocupe, hermano. Espere en Dios. Y si lo que está viviendo no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Mejor espere en Dios. O sea, de las dos maneras, aprendemos a confiar y nos acercamos más a Él. ¿Lo cree? ¿Estamos listos para emprender esta nueva aventura de fe y hacerle caso al predicador que nos dice, la vida sin Dios no vale la pena? Así que aquello de, si te hace sentir bien, hazlo. Debemos de añadirle lo otro, pero cada quien aténgase a las consecuencias. Incline su rostro, cierre sus ojos. Nuestro buen Dios, aquí estamos. Escuchando una vez más estas palabras increíbles de un hombre que fue increíble, un hombre que realmente lo tuvo todo. Todo lo que quizá quienes me escuchan en esta habitación y a través de la radio, todas aquellas personas quizá han tenido anhelos y fantasías. A diferencia de nosotros los seres humanos que únicamente nos conformamos con fantasías, Salomón hizo realidad sus fantasías. Pero realmente se dio cuenta que se convirtieron en pesadillas. Porque realmente si nuestras oraciones no se responden como nosotros queremos, Padre, es porque realmente usted está haciendo su voluntad y su obra se está llevando a cabo, no la mía. Ayúdenos a entender, Señor, que si lo que tanto quiero, lo que tanto anhelo, lo que es ideal para mí no está resultando en este momento, Señor, su plan es mucho mejor que el mío. Cancele mi plan. Y quiero abrazar el que usted tiene para mí. Ayúdeme pues a confiar más en usted. Ayúdenos, Señor, como iglesia a saber que estamos aquí para ser un faro de luz en medio de esta comunidad, para impactar la vida de otros con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de hablar.
Las dos van de la mano, Padre. Pero es difícil que hablemos y comuniquemos algo que no hemos creído, en lo que quizá no confiamos. Nos convertimos como aquel hombre que vende aspiradoras, pero en su casa barre con escoba, porque simplemente no cree en ellas. No sabemos, Señor, realmente si nuestra manera de vivir impacta la vida de otros, pero lo que sí es cierto, no ha impresionado la de cada uno de nosotros, porque sigo sintiéndome vacío. Sigo sintiéndome a veces, Señor, desanimado, desalentado, esperando que otros llenen este vacío, pero la respuesta no está ni en otros, ni en cosas, ni en nada. La única respuesta está en el Espíritu Santo. Llénenos más de Él y ayúdanos a caminar controlados por Él siempre, para que podamos actuar de la manera que a usted le agrada y a empezar a pedir y orar como usted espera que pidamos. Ayúdenos, Señor, a confiar y a aprender de los errores de otros, para que nosotros, Señor, experimentemos más el gozo de superar las pruebas y las dificultades y las tentaciones. Solos no podemos, solamente Cristo. Él es el único que sí lo logró. Y Él nos aconseja y dice: traigan a mí sus cargas, pongan en mí su pesar, pongan sobre ustedes mi yugo porque es ligero. Yo los voy a ayudar a llevar su carga. Ayúdenos, Señor, a confiar en Jesús, que Él es el único que realmente vale la pena. En su nombre oramos, Señor, y solamente a Él nos encomendamos, porque bendito Dios, realmente nosotros solamente en Él tenemos esperanza. Bendito sea Jesús.